Harry Potter y el Torneo Internacional de los Tres Magos. Capítulo 43. Una canción de hielo y fuego. Harry llevaba despierto unos minutos y durante todo ese tiempo se había preguntado si todo había sido un sueño. ¿De verdad habían cumplido él y Fleur sus rituales? Y, cada vez que se despertaban durante la noche, ¿habían tenido sexo? Si le hacían caso a su olfato, y solía serlo, el penetrante olor de las actividades nocturnas confirmaba que no era un sueño. Harry había oído a menudo a los alumnos de cursos superiores decir que olía a sexo, pero al inspirar, esa idea le pareció completamente errónea. No había nada desagradable en recordar las experiencias alucinantes que habían vivido con Fleur. Literalmente alucinante. Tras perder su virginidad, él y Fleur no habían podido hacer otra cosa que perder el conocimiento. Incluso recordar su primera vez le costaba recordarlo. No tenía ni idea de si era su ritual o un efecto secundario del de ella. Lo único que sabía con certeza era que ambos se habían desmayado tras alcanzar un estado de euforia mutua. Harry se tomó un momento para seguir admirando a la bella durmiente que descansaba a su lado. Su suave respiración era tan relajante y dulce de escuchar. Le pasó la mano por el hombro, la espalda y no pudo evitar apretarle el trasero mientras descendía hasta donde la curva de su mejilla se unía a su pierna. Era increíble tener acceso tan libre a su cuerpo. Le confundía la idea de poder tocar cualquier parte de su cuerpo. Podía observarlo todo de cerca, con Fleur disfrutando, incluso saboreándolo y alentándolo. Durante toda su vida, estos momentos no le habían sido permitidos. Incluso cuando Slughorn le dio una educación, se sentía mal y, hasta cierto punto, desagradable. Aunque esto, se sentía, correcto. Harry bostezó y no se molestó en taparse la boca. Sin duda no dormiría hoy. No tenía ni idea de cuánto tiempo había tardado y, de hecho, no tenía ni idea de qué hora era. Habían dormido en la cama de Fleur en el carruaje y las ventanas estaban encantadas. La magia mostraba un cielo estrellado. Solo que Fleur lo había mantenido en modo nocturno permanentemente, la habitación estaba a oscuras. Harry podía mirar la hora, podía levantarse y seguir con su día, pero no quería. Había tenido una noche mágica con Fleur, literalmente una noche mágica, y no quería levantarse de la cama y lidiar con la vida. Aquí, en la cama, podía fingir que el mundo no seguía adelante sin ellos. Podía perderse en el cuerpo de Fleur, en su placer mutuo, y no afrontar las consecuencias de sus actos. En serio, Harry no podía apartar la vista de Fleur. Era demasiado exquisita, demasiado deslumbrante, y deseaba que esto nunca terminara. Pero sabía que tenía que terminar, y probablemente pronto. Al menos, con Fleur dormida, podía simplemente estar tranquilo y no levantarse todavía. Aunque eso no impedía que su mente estuviera activa. Cuando le dijo a Slughorn que iría a buscar a Fleur, no esperaba que esta fuera la escena con la que despertaría al día siguiente. Como mucho, Harry esperaba aclarar las cosas entre ellos y que ella aceptara la idea de estar con él de nuevo. Le pidió a Slughorn que se lo comentara a Patrice, ya que se verían más tarde ese mismo día, pero no esperaba despertar completamente saciado. Ahora, era muy posible que estuviera jodido hasta cierto punto, y no del tipo de jodido feliz. Su inolvidable noche con la diosa a su lado podría estar a punto de causarle tantos problemas como placer le había proporcionado. A medida que su mente comenzaba a despertar y a funcionar con normalidad, se dio cuenta de que Fleur le había dicho que, en esencia, ya estaban casados. Si la tomaban tan en serio, y él no tenía muchas razones para dudar de ella, entonces Harry se había casado con la heredera de la Cour sin hablar primero con sus padres ni dejar nada por escrito. Claro, prácticamente habían llegado a un acuerdo previamente, pero eso no era lo mismo que un contrato firmado, sellado y entregado. Harry se recostó y gimió. Slughorn lo había entrenado para que no tuviera sexo sin antes considerar las consecuencias. Sin embargo, al contemplar la belleza que se extendía a su lado, le costaba encontrarle defectos a sus acciones, y mucho menos considerarlas desagradables. Aunque le preocupaba saltarse un paso importante, Harry no creía que esto se convirtiera en un problema grave. De hecho, supuso que sería mucho menor que para la familia Green-Grasso, sobre todo, para la familia Pavlov. Mientras continuaba dejando que su mente volara pensando en todas las posibles consecuencias de sus acciones precipitadas, notó que Fleur comenzaba a moverse nuevamente. «Buenos días», murmuró Fleur mientras se giraba hacia un lado, con una sonrisa cansada floreciendo en su rostro. «Buenos días», respondió Harry, inclinándose para besarla suavemente mientras acuecaba su mano sobre su pecho, apretándolo suavemente, y sus nudillos jugueteaban con su pezón.
Harry gimió y rápidamente acercó sus caderas a las de él, envolviendo sus piernas alrededor de las suyas, acercándolas lo más posible sin que una se posara sobre la otra. No, no, no podemos, no pudo evitar gemir de nuevo cuando Harry comenzó a besarla desde la oreja hasta la base del cuello, sin dejar las manos libres sobre su cuerpo. Lo sé, dijo Harry abatido, su tono taciturno estaba teñido de profundo pesar, tenemos que hablar. Harry no detuvo sus atenciones y sonrió cuando la mano de Fleur tomó la suya y evitó que continuara trabajando su cuerpo. Harry. Chilló cuando él le pellizcó el pezón otra vez. Si estás acostada a mi lado, en la cama, desnuda, con las tetas al aire, no puedes culparme por reaccionar. Aunque hablaba en serio, había un matiz de provocación cuando una sonrisa fácil se dibujó en su rostro, con los ojos brillando de alegría. ¿Prefieres que me cubra, Harry, o simplemente te levantas? Respondió Fleur, arqueando la ceja izquierda y sacando pecho, lo que acentuó la atracción de Harry hacia ella. Nunca, respondió él, ambos sabiendo perfectamente que era hora de hacer algo más que tener sexo. ¿Deberíamos levantarnos? Preguntó, sin parecer nada contenta con la idea. Harry imaginó el puchero que percibió en su voz, pero sus ojos no se apartaban de su prominente pecho. Fleur, al ver dónde estaba su atención, se meció y se esforzó por seducirlo lo mejor que pudo. Harry vio lo que hacía y no resistió la reacción automática que tuvo. La agarró de inmediato y se giró boca arriba, colocando a Fleur encima de él. Sus manos se posaron en sus pechos y la atrajo hacia abajo para besarla apasionadamente. Fleur rompió el beso riendo. Cuando digo que te levantes, me refiero a que salgas de la cama, ¿no? No dijo nada mientras presionaba sus caderas contra su erección. Le puso las manos en el pecho y lo besó, separando la pelvis de él. De repente, Fleur terminó el beso y casi rebota de la cama, rumbo al baño. Harry gimió cuando ella desapareció por la esquina. Ella había contoneado las caderas y se había girado para mirarlo justo antes de desaparecer, guiñándole un ojo tras observar con lascivia su nueva situación. Harry dejó caer la cabeza en la almohada y gimió. Oh, cómo deseaba que fuera el tipo de gemido que acababa de aprender, el que surge de la maravillosa sensación de estar dentro de Fleur. Bueno, pensar en eso tampoco iba a ayudar. Harry decidió rápidamente que lo mejor para él era levantarse y vestirse. Acababa de ponerse los calzoncillos cuando Fleur salió, desnuda como el día de su nacimiento, y lo miró desconcertada. ¿No oíste la ducha abierta? Pensé que me acompañarías, ¿no? Hizo un puchero con el labio inferior, abriendo mucho los ojos. Si prefieres no hacerlo, supongo que tendré que lavarme. Sus manos recorrieron su cuerpo, bajando por sus costados, por sus caderas y luego por su tenso vientre hasta el pecho, juntando sus pechos. Como si eso no fuera suficiente para que Harry se duchara con ella, Fleur lo presionó con una última oferta. Hay cosas que aún no hemos hecho, Harry. Quizás te demuestre lo hábil que es mi boca. Se lamió los labios y le guiñó un ojo, sin dejar de sujetarse los pechos con las manos, antes de echar la cabeza hacia atrás y reírse de cómo había respondido Harry, o de la falta de ella. Rápidamente giró sobre sus talones y trotó hacia el baño, dejando atrás a Harry, que luchaba por quitarse la ropa mientras la seguía. XXXXXXXXXXX. Tras la mejor ducha de la vida de Harry, ambos regresaron a la habitación de Fleur, donde ella se vistió con ropa limpia, haciendo alarde de ello, y Harry se puso la misma ropa que había usado el día anterior. La siguió, pero se detuvo bruscamente. «Dios mío», exclamó la heredera de la Cobra al salir a lo que solía ser la sala principal. Tumbada en los restos del sofá estaba Cuddles. A su alrededor había muebles destrozados, algunos rotos, otros quemados y otros destrozados. Lo más extraño, para Harry, era que Cuddles no era pequeña. Cuddles medía al menos 3 metros y no era como la había dejado. Harry reprimió una carcajada. Fleur se tapó la boca con la mano y parecía abatida por la destrucción de su habitación. Harry, tras haber vivido un tiempo con el dragón, estaba bastante acostumbrado a este tipo de problemas. No pasa nada, te acostumbrarás con Cuddles cerca, dijo Harry con cierta diversión. Dio un paso adelante y puso la mano sobre Cuddles, reduciéndola a su tamaño normal antes de usar su magia. Con un llamativo movimiento de varita, usó un hechizo no verbal para decomponer la habitación. Todas las piezas empezaron a encajar y en 10 segundos, la habitación volvió a la normalidad. Fleur le dedicó a Harry una sonrisa. Gracias, Harry, dijo mirándolo antes de mirar a Cuddles con enojo. Sin embargo, la mirada se suavizó cuando el pequeño dragón batió sus alas y voló hacia su pecho, donde Fleur lo acunó. Adula, murmuró Harry. Ya había visto esa rutina antes.
Abrazos que destrozaban algo y luego se comportaban con ternura y cariño para que no pudieras seguir enfadado con ella. Harry los guió hacia la mesa y sonrió al ver aparecer un surtido de comida. Gracias, Dobby. Dobby, ¿tu elfo? Preguntó Fleur, sentándose a su lado, sin soltar a Cuddles mientras su mano libre acariciaba el pequeño bulto de destrucción que sostenía sobre su torso. Sí, le gusta, bueno, hacer esto. Harry señaló con la mano la comida. Sus desayunos favoritos estaban allí, pero también una selección que supuso que debía estar entre los de Fleur. Ella se quedó allí, un poco atónita, sin esperarlo. Harry sabía que no era por la extravagancia de las opciones para desayunar. Ella era una de la Cour y habría tenido algo así con regularidad en casa de pequeña. Bien, dijo la heredera de la Cour encogiéndose de hombros, aceptándolo como lo que era. Mientras Harry comenzaba a comer y a llenar su plato de comida, hacía todo lo posible por no rebotar en el asiento. Quería saber cómo el ritual había afectado su magia, qué había ganado y qué le había dado a Fleur. Desde que se le ocurrió, ansiaba saber si se había vuelto hablante de Parcel. Harry decidió que debía intentarlo. ¿Hola? Fleur lo miró bruscamente, y su tenedor detuvo sus movimientos a mitad de camino hacia su boca. ¿Me entendiste? Harry intervino rápidamente. O se había asustado con su siseo o lo había entendido. El Parcel siempre le sonaba raro, incluso a él. Sí, dijo Fleur. El tenedor que tenía en la mano temblaba ligeramente mientras aún estaba suspendido en el aire. Una cosa era que Daphne pudiera leer libros escritos en Parcel, y otra muy distinta, que Fleur pudiera hablarlo. Siempre había oído que era un rasgo característico de los magos oscuros. Lo condenaron al ostracismo por ello, y la única otra persona que poseía esa habilidad era, literalmente, un señor oscuro. El corazón de Harry se llenó de alegría. Ella lo entendía. Podría decirlo. Esto es Parcel, le susurró Harry, con una enorme sonrisa formándose en su rostro. No lo podía creer. El ritual funcionó y le dio a Fleur algo increíble. ¿Puedo entenderlo? ¿Pero no hablarlo? Preguntó Fleur, con la cabeza ladeada y los ojos entrecerrados, confundida. Harry la miró y luego recordó la primera vez que habló con serpientes. Sacó su varita y rápidamente conjuró una serpiente. Habla con la serpiente, la animó, volviendo a su sonrisa desgarradora. Nadie se atrevería a llamarlo mago oscuro si Fleur de la Cour hablaba Parcel con él. De hecho, bien podrían hacerlo. Pintarla como una dama oscura, una bestia mitad humana que era más criatura que humana, ya una Bella y ahora hablante de Parcel. Harry reprimió un escalofrío al pensar en esa posibilidad. Deberían mantenerlo en secreto. Además, ¿cómo explicarían al público que Fleur se volvió hablante de Parcel? No hay posibilidad de que de la Cour o Bella, que no tienen antecedentes, desarrollen uno de repente. ¿Hola? Fleur susurró en lengua Parcel. XXXXXXXXXXXXXX, y aquí es donde paso la mayor parte del tiempo, dijo Harry, acompañando a Fleur al estudio de los Salazar. Había logrado que hablara Parcel, abriendo la entrada a la cámara y la segunda puerta de acceso al área principal, pero no había podido acceder al espacio protegido por los Salazar. Aún así, tenía que estar allí para permitir la entrada, para haber mantenido la puerta abierta. El hecho de que Fleur hablara Parcel no era suficiente para permitirle entrar. Todo dependía de su linaje. Había estado emocionada y desilusionada a la vez. Ver la legendaria Cámara de los Secretos y luego descubrir que no era tan interesante como te la habías imaginado fue divertido. Si bien la cámara principal era impresionante, nunca estuvo a la altura de las expectativas míticas que la gente había creado. Aunque Harry estaría de acuerdo con la evaluación, salvo por la ridícula serpiente que la custodiaba, lo que en realidad se escondía era mucho más impresionante. La biblioteca y centro de formación de Parcel era de otro mundo. Harry aún desconocía cómo funcionaba. Esperaba descubrir más sobre ella después del ritual final. ¿Alguno de los libros brilla? Era difícil describir lo que Harry vio, con nuevo contenido por leer. No pudo evitar que sus ojos se desviaran hacia el escritorio, donde estaban los libros de rituales que había revisado. Como era de esperar, el ritual que debía completar a continuación estaba programado para el siguiente día. Era molesto que supiera que había hecho el ritual con Fleur. ¿Cómo fue eso posible? Los rituales de virginidad siempre habían estado desactivados en el set especial y aún había rituales que él desconocía, lo cual, a estas alturas, era bastante normal. Fleur frunció el ceño y miró a su alrededor, siguiéndolo con la mirada, y negó sutilmente con la cabeza tras mirar por encima del escritorio. Harry la observó mientras caminaba y pareció sentirse atraída por una estantería en particular. Se agachó y cogió un libro del estante inferior. Fue un libro que reconoció.
Los inicios de la comprensión de la magia, los 4 pilares. Vaya, si ese primer libro fue una indicación, ella probablemente sería capaz de trabajar con la misma educación que él, pero no con los rituales. Ari se acercó a Fleur y leyó por encima de su hombro. Era interesante que el contenido se centrara exclusivamente en magia. No había reseñas ni comentarios de Salazar sobre su vida personal. Era un libro puramente académico, aunque escrito en Parcel. Fleur, Harry dijo suavemente su nombre, tratando de llamar su atención. ¿HMM? Respondió después de un momento, sin levantar la vista del libro que estaba estudiando. Fleur repitió, con más fuerza esta vez. Pero no sirvió de nada, estaba absorta en el libro. Fleur repitió por tercera vez, esta vez agarrándole suavemente la barbilla y girándola. Puedes seguir leyendo y estudiando en un momento. Pero primero necesitas aprender Parcel. La irritación se reflejó en sus ojos antes de resignarse a escuchar. Cerró el libro, pero no lo guardó. La rubia platinada lo guardó, metiéndolo entre el brazo y el torso mientras seguía a Harry de vuelta a su escritorio. Harry sacó a Cuddles de su bolsillo y la agrandó hasta alcanzar el tamaño de casa preferido del pequeño dragón. La vio salir volando a cazar ratas. En algún momento, la cámara debía de tener sus poblaciones de ratas agotadas, ¿verdad? Quizás Dobby estaba trayendo más. El impaciente golpeteo de sus uñas lo sacó de sus pensamientos mientras Fleur lo esperaba y lo miraba suavemente. Harry sonrió levemente y luego comenzó a explicar. El Parcel no es solo un idioma para hablar con serpientes. Es un don mucho mayor. El libro que estás leyendo fue escrito por Salazar Slytherin. La mandíbula de la nueva hablante de Parcel se desencajó y se entreabrió. Harry creyó que lo sabía, o lo sospechaba, pero aún así fue algo muy especial que le señalaran eso sobre el libro que sostenía. Era algo a lo que Harry se había acostumbrado. Estar en la residencia personal de uno de los fundadores de Hogwarts había perdido su atractivo con el tiempo. Pero, para cualquiera que lo viera por primera vez, era algo maravilloso. Recordó que Daphne estaba tan asombrada como Fleur. Y lo que es aún más importante, el Parcel es un idioma mágico. No lees lo que escribió palabra por palabra, sino que aprendes y adquieres su comprensión. Harry tenía una amplia sonrisa. Estaba feliz de poder compartir esto con alguien más. No, entiendo. Tenía los ojos entrecerrados, pero sus labios estaban fruncidos. Lo entendí como la diferencia entre explicarte cómo volar una escoba con palabras y transmitirte toda mi habilidad y comprensión intuitiva del vuelo, adquirida a lo largo de los años. Fue divertido estar al otro lado. Comprendía por qué la docencia podía ser una carrera gratificante. Ver cómo la alegría iluminaba los ojos de Fleur era contagioso. A Fleur le llevó un poco más de tiempo aprender Parcel y ahora estaba fascinada con el lugar, acurrucada en una silla junto al fuego estudiando. El único descubrimiento interesante fue que el plan de estudios no era el mismo que el suyo. Era casi como si la cámara tuviera una forma de saber lo eruditos que son. Era algo que había querido investigar, pero prácticamente no había avanzado en ello. Si ni siquiera sabía cómo crear libros en Parcel, no comprendería realmente lo que era posible al construir una cámara como esta. Tras asegurarse de que Fleur estuviera acomodada y al darse cuenta de que estaba completamente absorta en sus estudios, Harry fue a completar su hechizo del día. Cuddles, como solía hacer, se unió a él, haciendo todo lo posible por desviar los hechizos con su piel resistente a la magia. Esta parte del día siempre era divertidísima. En algún momento le preocupaba que hacer hechizos a diario se volviera monótono, pero no fue así. Hoy, estaba haciendo una configuración diferente, a la que llamó el Blitz. 4 pasos y 400 objetivos móviles. Nunca aparecían más de 2 o 3 a la vez. Lo más desafiante era que los objetivos que podía destruir entraban y salían de los objetos y estaban protegidos aleatoriamente. No podía lanzar un solo hechizo a cada objetivo. Incluso si lo hiciera, algunos disparos perfectos no los destruirían siempre. Si quería abatirlos con una sola serie de hechizos sucesivos, Harry tenía que destruir el escudo y luego acertar al objetivo. No todos los días eran exactamente el mismo ejercicio. Harry creía que ejercicios variados, incluyendo aquellos en los que los objetivos respondían con hechizos, lo prepararían mejor para el combate mágico. La metodología del estilo de combate era evidente. Golpear fuerte, golpear rápido y abatirlos para siempre. De hecho, muchos de los hechizos eran simplistas. El maleficio penetrante estaba diseñado para perforar agujeros y funcionaría incluso con mayor eficacia que con la cromántula en la segunda prueba. La única rutina de entrenamiento con la que tenía dificultades era reconocer los objetivos que aparecían de repente y desaparecían al instante, y solo algunos eran los que debía destruir.
El patrón de colores, para determinar cuáles destruir y cuáles no, cambiaba en cada ejercicio y no seguía un patrón fijo. En cierto modo, eso era muy bueno, pero en otro era realmente molesto. Si hubiera sido rojo para destruir y verde para dejarlo en paz, podría estar entrenándose accidentalmente para disparar rojo y dejar en paz verde. En cambio, si se trata de reconocer a un amigo contra un enemigo, entonces necesitaba entrenar su mente para pensar y reconocer antes de disparar. Flitwick había sido de gran ayuda, diseñando los ejercicios y prestándole el equipo para montarlos. Si bien los talleres de Salazar habían comenzado a entrenarlo y a desarrollar su estilo, Harry se había dado cuenta de que con el tiempo habían dejado de progresar. La biblioteca no se llenó de magia cada vez más difícil hasta que se enseñaron todo tipo de hechizos poderosos. De hecho, la falta de hechizos poderosos se estaba volviendo bastante evidente. A Harry le parecía cada vez más que enseñaba a dominar la propia magia, gracias a la enseñanza del Parcel, pero no avanzaba más allá de una comprensión profunda de la magia. No había instrucciones de magia tan difíciles como las que estaba aprendiendo con McGonagall o Flitwick. No había un solo arsenal de hechizos oscuros ni magia olvidada que le permitiera dominar el campo de batalla. Era frustrante para Harry, pues quería poder enfrentarse solo a una situación como la segunda prueba sin temer por su supervivencia. Harry llamó a Kudles. Era hora de empezar. Puso su mano sobre la dragona, más grande de lo normal, y aumentó aún más su tamaño. Creció, sus hombros superiores se elevaron unos 2 metros del suelo, algo que no ocurría cuando tenía un buen tamaño. Había una correlación entre su tamaño y su capacidad para reflejar hechizos. Siendo una dragona diminuta, no podía resistir el fuego mágico tan bien como con los tamaños más grandes que Harry le había dado. Kudles salió volando, generando viento con sus alas mientras se alejaba de él. Tenían suerte de que la cámara fuera tan grande. De lo contrario, Kudles no podría volar con ese tamaño. Con todo listo, Harry comenzó. Aparecieron 3 objetivos y Harry se esforzó por ver si su percepción mágica podía distinguir cuáles estaban protegidos. Flitwick estaba asombrado por su progreso en la percepción mágica. Afirmaba que su rápido ascenso en la habilidad no se parecía a nada que hubiera oído antes. Harry no se quejaba en absoluto. Se esforzaba cada día y hacía todo lo posible por superar las expectativas que sus tutores le imponían. Día tras día trabajaba en la cámara. Día tras día leía sus libros y estudiaba hasta que el sueño era una necesidad que no podía ignorar. Incluso ahora, con Fleur en la otra habitación, podría estar buscando la gratificación física y no un entrenamiento agotador. Con férrea determinación, Harry continuó disparando contra los objetivos. Su varita era un borrón de movimiento, y rayos de luz, magia, brotaban de ella. Las rápidas, precisas y sucesivas agrupaciones de hechizos eran el resultado de horas de trabajo. Podía ver cómo sus esfuerzos daban frutos. El siguiente grupo de 3 apareció como un rayo, pues Harry esquivó hábilmente el movimiento de Kudles para bloquear sus hechizos, haciendo una finta a la derecha antes de disparar a la izquierda. La velocidad con la que lanzaba hechizos, la precisión de su puntería y su capacidad para detectar y anular la magia le infundían confianza. Aún así, con todo este entrenamiento, todavía sentía que le faltaba algo. Dumbledore poseía su transfiguración capaz de cambiar el curso de una batalla. Sus monstruosas creaciones podían detener por sí solas a un ejército de magos. Grindelwald, imaginó Drogo. No hacía falta decir nada más. La habilidad y el dominio de su magia estaban a un nivel que aún le superaba. Dumbledore tenía transfiguración, Grindelwald tenía encantos y Voldemort tenía poder y depravación para hacerse notar. ¿Qué tenía? ¿Había algún tipo de magia que pudiera dominar más allá de lo que otros son capaces de hacer? McGonagall era una Dumbledoriana en la escuela de transformaciones. Había aprendido directamente de él y, por lo que sabía, ni el director le había ocultado nada, ni sus tutorías le ocultaban conocimientos. El gato animago simplemente no tenía el poder ni la precisión para igualar a Dumbledore. Mientras que este podía animar y encantar estatuas enormes con un simple movimiento de varita, McGonagall podía hacerlo, pero le llevaba tiempo y le exigía mucho. ¿Podría convertirse en un Dumbledore en miniatura? ¿Podría aspirar a igualar su destreza prematura? Flitwick le enseñaba más al estilo de Heller Grindelwald. Aprendió a batirse en duelo, a percibir y a dirigir la magia. Le enseñaban a usar encantamientos de maneras que otros simplemente no podían. El ex campeón de duelo lo ponía a prueba e incluso se hablaba de combinar algunas lecciones con McGonagall. Luego estaba la tutela de Salazar. A estas alturas, no cabía duda de que los rituales lo estaban convirtiendo en una potencia. Su resistencia era increíble, su poder asombroso y su recuperación, desorbitada.
Podía pasar horas deshaciéndose de hechizos que a otros habrían dejado exhaustos. Aún así, no fue suficiente. Su esperanza de que Fleur le hubiera dado algún tipo de talento mágico se desvanecía. Sus encantos eran tan buenos como siempre, no mejores. Su transformación era prácticamente igual. A menos que hubiera adquirido algún tipo de atractivo, y ni Fleur ni él lo percibían, entonces no sabía qué más podría haber obtenido. Su cabello seguía siendo el mismo desastre rebelde de siempre. Ni siquiera le habían salido las puntas rubio platino para lucir único y genial. Había esperado que su ronda de hechizos le mostrara algo. Sin embargo, no fue así. Harry sabía que el ritual funcionaba. Fleur hablaba Parcel. No había otra conclusión que sacar. El joven de ojos verdes no le dio vueltas a la idea por mucho tiempo. Algo hacía y lo descubriría en algún momento. Por ahora, se concentraría en lo que podía controlar. Podría concentrarse en su esfuerzo y en ponerse en la mejor posición posible. Harry continuó con sus hechizos a un ritmo implacable. El sudor le corría por la cara, su corazón latía a un ritmo constante, y seguía trabajando. Caía un objetivo tras otro, y rara vez, o nunca, alcanzaba a Kudles. A estas alturas, al dragón solo le gustaba jugar. Con el tamaño necesario para evitar que recibiera daño de los hechizos, no era muy ágil y, en general, no era más que un gran obstáculo móvil que sortear. No estaba seguro de cuánto tiempo duró. A menudo, Daphne bajaba a almorzar con él, o bien, le pedía a Dobby que lo visitara y el elfo, inmensamente servicial, le traía su comida y la de Kudles. Así que, cuando Fleur entró y lo abrazó, Harry se sorprendió un poco. «¿Es hora de comer, no?», preguntó, arrugando la nariz al pensar en lo bien que debía oler Harry. A su favor, Fleur no rompió el contacto físico con el sudoroso mago, dejando su mano sobre la suya. Con el rostro de disgusto, le lanzó un golpe con la varita, dándole a Harry un aroma fresco y limpiando el sudor y la suciedad. Tras llamar a Kudles, comenzó a encogerla y, al hacerlo, le dio un beso a Fleur en los labios. Ella le sonrió radiantemente y Harry no pudo evitar corresponderle. Era un milagro que esta increíble joven estuviera frente a él, con él. Tomándose un momento para respirar su aroma, agarró su mano y se dispuso a regresar al estudio para comer. ¿Estudiaste de forma productiva?, preguntó Harry, disfrutando de conversar en un idioma que nunca había usado para comunicarse con nadie. Aunque Daphne podía entenderlo, con el relicario puesto, no podía responderle. Fleur tiró bruscamente de su mano y se giró para mirarlo, con el rostro lleno de alegría. Sí, le respondió con un siseo y, tras abrir la boca, la cerró lentamente, sin emitir ningún sonido. Sacó su varita y empezó a escupir un chorro de agua. Harry observó cómo el rostro de Fleur era una máscara de concentración. El chorro de agua salía de su varita, como si creara un río en el aire. Una sonrisa floreció en sus labios al agitar ligeramente la varita. El agua se cristalizó, convirtiéndose en hielo transparente. Los ojos de Harry se apartaron de los de ella, el verde dejando atrás el azul, y miró lo que Fleur ahora estaba flotando justo en la punta de su varita, con un control tan preciso. Lo que había sido un chorro de agua aparentemente aleatorio no había sido nada. Una pequeña réplica de hielo de Kudles no flotaba entre ellos. Ya lo entiendo, hizo una pausa, animando lo opuesto a Kudles. Transformarse siempre ha sido muy difícil. Pero ahora, se detuvo de nuevo y se tapó la boca con la mano mientras Kudles volaba tras su escultura animada. Fleur rió entre dientes al ver que el dragón de hielo no sobrepasó al familiar de Harry ni logró esquivar el chorro de llamas. Harry se encogió al ver que el dragón de Fleur no resistiría bien el fuego de dragón, hasta que vio que sí. De inmediato, dirigió una mirada inquisitiva mientras Kudles corría tras el dragón de hielo que escapaba hacia la cámara principal. Ahora entiendo por qué. Entiendo cómo superar las barreras que me habían atado. Su semblante era tal que Harry se preguntaba si una luz brillaría y un halo se revelaría en su cabeza. Su felicidad era contagiosa y él la encontraba hermosa. Fleur corrió tras los dos dragones, usando la mano de Harry y arrastrándolo. Corrió hacia la cámara, tirando de Harry con ella, y luego observó, con algo de asombro, cómo los dos dragones miniatura corrían. Mientras Harry contemplaba la escena, también recordó con cariño a Kudles y Fawkes jugando a las carreras en la cámara. Amaba a Kudles, pero Fawkes siempre le tendría un cariño especial. Iban de camino a almorzar y parecía que Dobby insistía en que era hora de comer. Apareció una sola mesa y dos sillas, y Harry notó que allí estaba su almuerzo habitual y se sentó frente a Fleur. Harry no sabía si le habían preguntado qué quería, pero Fleur parecía contenta con su selección de comida. ¿Cuánto durará tu transformación?, preguntó Harry tras los primeros mordiscos.
Su mirada se posaba constantemente en los dragones, que estaban igualados en agilidad y velocidad, pero la destreza mental de Kudles era mucho mayor, y sus estrategias daban fruto sin esfuerzo. Aunque, por el momento, se estaba divirtiendo y no intentaba destruir al dragón de hielo ni usar su ventaja para que el juego perdiera competitividad. Normalmente duran un tiempo, comentó, sin responder a la pregunta. No sé por qué. Nunca había podido hacer algo tan complejo con tanta facilidad. Es como si mi dominio de la magia hubiera cambiado de repente. Una risa tintineante acompañó sus palabras, aún eufórica por el don mágico que había recibido. Sin embargo, pensar en esas cosas hizo que Harry frunciera el ceño. Aún no tenía ni idea de lo que podría haber recibido. ¿Sabes qué pude haber recibido del ritual? No había preguntado esta mañana. Habían estado coquetos y cariñosos, disfrutando del cambio en su relación, aunque ninguno había querido hablar demasiado de ello. Los labios de Fleur se tensaron, pensativa. Me han dicho que ningún hombre consigue ese atractivo, se encogió de hombros, como si no estuviera del todo segura. ¿Tu aire no es plateado, puedes sentir emociones? Preguntó, ofreciéndole la mano para que la tomara por encima de la pequeña mesa que compartían, mientras los dos dragones seguían chillando y persiguiéndose. Harry extendió la mano y cerró los ojos, concentrándose, antes de estrecharla de ella. No había instrucciones que pudiera seguir, e intentó hacer algo similar a su percepción mágica. Dejó que la sensación de magia se apoderara de todos sus sentidos. Anhelaba sentir algo, se obligó a sí mismo a ser capaz de percibir su estado de ánimo, y todo lo que pudo hacer fue sentir la suavidad de sus manos y recordar cómo habían explorado su cuerpo con entusiasmo hacía unas preciosas horas. Harry suspiró frustrado al abrir los ojos, aunque no soltó su mano. No, no es ese don. Aunque podría haber sido bastante útil para la política y para discernir la verdad de las palabras de alguien, esperaba un don que le ayudara en su afán por igualar a los titanes de la magia que algún día podría alcanzar con su varita. Las cejas de Fleur se fruncieron y se juntaron. Entonces solo puedo pensar en fuego. La joven Bella pareció divertida al ver cómo las cejas de Harry se elevaban hasta la línea del cabello. Durante años se ha rumoreado que una Bella puede conjurar fuego, lanzar bolas de fuego y, cuando se enfurece por completo, transformarse en una criatura aviar con un pico cruel, alas y una presencia feroz. Harry sintió inseguro, sus ojos se entrecerraron levemente, la forma en que la bruja francesa le estaba hablando era alegre, nada sería. Usé fuego en el bosque porque es con lo que soy más hábil. Las Bellas tienen afinidad por él. Fleur le informó y lanzó un hechizo de fuego sin palabras. Guardó su varita, alimentando aún el fuego mágico con su magia, un fuego de unos 30 centímetros de alto y la mitad de ancho, y comenzó a expandirlo, moldearlo y darle forma. Harry sonrió con dulzura, disfrutando de ver a una bruja tan hábil en acción. No le cabía duda de que se había ganado su lugar en el torneo como representante de su escuela. Puedo multiplicar el fuego, darle forma y controlarlo sin mi varita, una vez hecho. Harry la vio demostrarlo y pensó que era muy similar a lo que él mismo había podido hacer desde hacía tiempo. No estaba seguro de si Salazar le había transmitido algo, pero ahora consideraba que podría haber sido el efecto de tener abrazos. Recordó el bosque y lo devastador que había sido Fleur con su uso del fuego. Había prendido fuego a todo su costado y lo había usado para moldear el campo de batalla hasta convertirlo en algo, en gran medida, defendible. Harry no había reflexionado sobre ese recuerdo ni se había planteado cómo la campeona de Beaux Batons había sido capaz de hacer lo que hizo. ¿Podrían haberlo hecho otros? ¿Podría haberlo hecho él? Podía manipular y moldear el fuego con solo pensarlo. No podía conjurarlo ni crear fuego de dragón, pero sí podía multiplicarlo, moldearlo y controlarlo, al igual que Fleur. Si ya poseía afinidad con el fuego, ¿podría haberlo heredado de Fleur? ¿Habría transmitido algo que ya poseía sin causar cambios? Había una forma de averiguarlo. ¿Te importa si lo intento? Preguntó Harry mientras sacaba su varita. Llamó a Kudles, pues pronto querría experimentar con su fuego. Cuando el pequeño dragón de hielo llegó chillando tras él y se lanzó sobre Kudles, quien acababa de aterrizar en el hombro de Harry, Harry levantó el brazo, apuntó con la varita a la pequeña criatura y comenzó a neutralizarla. Podía sentir los hechizos, la intención y la voluntad que Fleur le había infundido y los deshizo con su magia. El dragón de hielo dejó de existir. Fleur tenía el labio inferior protuberante y le hacía pucheros. ¿Tenías que hacer eso, Harry? Harry se encogió de hombros, pues no tenía ganas de seguirle el juego de pucheros. Para él, la posibilidad de haber adquirido mejores habilidades para controlar el fuego era demasiado importante como para distraerse.
Sin embargo, frunció el ceño al ver que había usado algunos hechizos de fuego en el trabajo esa mañana, por no mencionar las bolas de fuego de Kudle. No había notado nada, pero tampoco se había concentrado en ello. Ari aumentó el tamaño de Kudles y ella gritó de alegría, saltando de su hombro, pues la pequeña dragona ya no era lo suficientemente pequeña para su percha favorita. Aterrizó justo frente a él y se giró hacia la cámara principal. Ari se puso de pie detrás de ella y, en silencio, la hizo escupir una breve llamarada. Con solo sus manos, y sin mucha concentración, la hizo curvarse, redirigiéndola en un círculo cerrado hacia ambos. Separó las manos y la línea de llamas que se acercaba rápidamente a él se apagó a ambos lados, dividiéndose equitativamente. Ari continuó con su trabajo, pues era algo en lo que había estado trabajando. Tener un familiar que escupiera fuego era demasiado valioso. Tenía que encontrar la manera de aumentar su letalidad con su fiel protector. Recordando la segunda prueba, si se enfrentaba a un desafío así ahora, sería muy diferente. Con eso en mente, decidió probar suerte en lo que había estado haciendo. Para entonces, los dos chorros de llamas iban en direcciones opuestas y rodeaban la cámara. Ari miró a Kudles y se ahuecó la barbilla con una solemnidad que no encajaba con lo que estaba sucediendo. Hasta ahí había llegado y no había conseguido que funcionara. Podía controlar los fuegos de Kudle, podía controlar su propio fuego básico, pero no había tenido la capacidad de controlar cantidades abrumadoras. Con un simple apretón de puños, el fuego de la habitación se extinguió y Ari se preparó, respirando hondo y cerrando los ojos. Quizás quieras tener un escudo listo, a veces hace un poco calor. Ari, él mismo, estaba listo para protegerse. Sin necesidad de mirar ni dar órdenes a Kudles, la dragona disparó una gran bola de fuego por la boca y empezó. Se levantó un fuerte escudo ignífugo y entonces Ari conectó con el fuego del dragón. Infundió su voluntad, su intención, su creatividad y, sobre todo, su poder mágico. Lo primero que hizo fue tomar el control de él e impedir que avanzara y se estrellara contra la pared del fondo de la cámara. No fue difícil y lo controló, manteniéndolo flotando en medio del amplio espacio en el que se encontraban. Los verdaderos problemas empezaban ahora. Ari solo podía controlar una cantidad limitada de fuego de forma activa. Eso había frenado su progreso. Podía manipular el fuego y luego dejarlo actuar, pero no podía controlar grandes cantidades de fuego. Aunque Ari nunca lo había intentado, hasta entonces, sus problemas eran como las desventajas del fuego infernal. En grandes cantidades era incontrolable, indomable. Ari empezó a multiplicarlo y se esforzó por simplificarlo, solo un amplio movimiento circular para que el fuego lo siguiera. Intentó imaginarlo como si estuviera preparando una poción y revolviendo el contenido en sentido contrario a las agujas del reloj. El fuego seguía creciendo, del tamaño de un coche pequeño al de un camión. De un camión al ancho de una casa pequeña. Crecía cada vez más. Toda la cámara se llenó de fuego. Lentamente, como una pelota que empieza a rodar colina abajo, la masa ganó impulso y empezó a agitarse. Al principio fue tan lento que el fuego parecía inmóvil, pero segundo a segundo empezó a girar. Dios mío, una voz habló a sus espaldas, pero la concentración de Ari no podía romperse. Tenía que perseverar, encontrar su límite. Ari continuó vertiéndolo, llenando el espacio con fuego, arremolinándose, compactándose y bajo su aparente control. Ari, tienes que parar, oyó que decía Fleur mientras lo sujetaba por detrás, con las dos manos sobre sus hombros. Ari negó con la cabeza. Estaba completamente concentrado en el fuego que tenía delante. El sudor se acumulaba en su cuerpo y le caían gotas por la cara. Sabía que el esfuerzo le estaba pasando factura, pero quería llegar al límite y sabía, por experiencia, que el escudo resistiría. Se perdió en el fuego, con una gran sonrisa en el rostro todo el tiempo. No supo cuánto tiempo duró. Su mente estaba completamente absorta en el fuego. Trotar ya no era suficiente, el espacio no soportaba más fuego. Mientras intentaba crear un espacio sin fuego, justo en el centro de la cámara, perdió el control y el fuego ardió salvajemente. Con solo piedra y una barrera inexpugnable, pronto se extinguió. Increíble, imposible. ¿C'est pas posible? Fleur ahora abrazaba a Ari por detrás, sus brazos alrededor de sus costillas y su boca susurraba las palabras. Ari se tomó un momento para dejar que su cuerpo se calmara y, retorciéndose, se dio la vuelta e inició un beso abrasador con Fleur. Puedo hacerlo. Realmente puedo hacerlo, susurró Ari, sus labios rozando los de ella mientras hablaba. Ari, ¿cómo hiciste eso? Ni siquiera una vela de pura sangre puede hacer esas cosas. Sus palabras estaban cargadas de miedo, o quizás de asombro.
Desde que conseguí a Kudles, he podido controlar el fuego, pero el don que recibí de ti debe haber sido tu afinidad por el fuego, dijo Ari lentamente, pensando en las consecuencias de eso. No, ninguna Veela puede hacer eso, respondió Fleur, todavía un poco incrédula. Ari retrocedió un paso, de modo que ya no estaban casi nariz con nariz, y se encogió de hombros. ¿Alguna vez una Veela ha tenido una pareja como Kudles? Fleur entrecerró los ojos pensativa. No. Ella no era una estudiosa de sus antepasados. Ari se movió y puso sus manos sobre Kudles, encogiéndola para que pudiera posarse en su hombro, como le encantaba hacer antes de continuar con su pregunta con Fleur. Si bien eso era parte del problema, sus acciones le estaban dando tiempo para ordenar sus pensamientos y decidir qué revelar. Los abrazos no son normales, empezó con la obvia afirmación. Es casi parte de mí. Es una extensión de mi magia y el resultado de un ritual fallido. Ari señaló hacia la mesa, invitándolos a sentarse donde estuvieran más cómodos antes de seguir hablando. Se suponía que el ritual me daría una especie de aumento de poder. Los dragones tienen una magia increíblemente densa, en su constitución, y se suponía que aumentaría la densidad de mi propia magia. Ari se le movió en su silla. No le gustaba admitirlo en voz alta. El ritual requería que no llevara nada mágico conmigo al realizarlo. Después de pintar las runas en los dragones, volví a mi cámara ritual y olvidé que había robado la figura del dragón, como la que te dieron de tu verde galés. ¿Por eso pediste ver mi figura de dragón cuando viniste a mi casa? Preguntó Fleur, conectando los puntos de una conversación anterior con él. Ari se frotó la nuca tímidamente. Sí. Fui un imbécil y tengo suerte de haberlo superado. Echar a perder un ritual así debería haber tenido consecuencias nefastas, no haberme dado un gran amigo. Ari frunció el ceño. Era otro ejemplo de suerte contra habilidad, justo aquello de lo que intentaba alejarse, para que su vida no estuviera sujeta al azar. Fleur extendió la mano y se frotó la que estaba sobre la mesa vacía que Dory había recogido mientras estaban ocupados. ¿Pero qué es ella? Preguntó Fleur, inclinando la cabeza en dirección a Kudle, si era una figurita y no estaba viva. Ari le dedicó una suave sonrisa. Esa era la pregunta constante que había estado meditando e investigando durante tanto tiempo. Creo, y es una suposición fundamentada, que cuando murió Colacuerno, y yo absorbía parte de su poder, de su esencia, Kudles recibió, o se convirtió, en parte de ese dragón. Como un eco de ella, que sigue viva en Kudles. Ari tenía las mejillas fruncidas al terminar, con las cejas fruncidas. Pero ella no es un dragón normal, comentó Fleur, lo que provocó que Ari diera más explicaciones. No, dijo moviendo la barbilla a la izquierda y luego a la derecha, antes de volver a encarar a la joven semi-Veela. Sin mi magia, no creo que pudiera sobrevivir sola. Es mi magia la que la conecta, la sostiene y le otorga habilidades. Así que es parte de ti. Al ver que Ari bajaba la barbilla, ella continuó. ¿Qué significa eso? Inclinó la cabeza hacia la izquierda mientras sus grandes ojos azules lo miraban con fascinación desenfrenada, sin soltar la mano de él. No lo sé con exactitud, admitió Harry con libertad. Sé que su cuerpo está mucho más denso de magia que el mío y que, si la alimento lo suficiente con mi propia magia, se vuelve más draconiana. Sus escamas se endurecen ante ataques mágicos y físicos, su fuego se vuelve más intenso y destructivo, y es más salvaje. Es casi como si pudiera empoderarla, empoderar el remanente o eco del alma del Colacuerno. Ari iba a seguir hablando, pero ladeó la cabeza al oír una leve vibración proveniente de Fleur. Miró para ver de dónde provenía. Fleur se levantó, con el rostro deslumbrado y angustiado, mientras se pasaba los dedos frenéticamente por el pelo, buscando algo. Sacó un pequeño objeto del mismo color que su cabello. Si no lo hubiera sacado, Harry no habría tenido la oportunidad de notarlo, pues se mimetizaba a la perfección. Tengo que irme. Mamá y papá estarán frenéticos. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Preguntó Harry mientras se levantaba de su asiento. Fleur ya se había puesto de pie. Es mi rastreador. Envía una señal periódicamente y puedo activarlo si estoy en apuros. Fleur miraba fijamente el pequeño dispositivo en su mano, dándole vueltas, desconcertada por lo que sucedía. ¿Y ahora explota? Preguntó Harry, sin comprenderlo del todo, ya que no había explotado, por lo que podía sentir o percibir. Había una leve sensación de magia, pero nada más, ni sonido alguno. No, ¿puedo comunicarme correctamente? Preguntó Fleur, más que decirlo. Eso lo desencadenó en la mente de Harry. Esta es la Cámara de los Secretos, y los sagrados salones de Salazar Slytherin tenían magia para proteger a la gente de ser rastreada hasta allí.
Le había pasado a Daphne y ahora le estaba pasando a Fleur. La cámara está protegiendo su privacidad, afirmó Harry, asintiendo con seguridad. Necesito irme, Harry, necesito hacerles saber que estoy bien. Justo cuando Harry estaba a punto de responder, un destello les llamó la atención. Fawkes estaba delante, cantando una canción de gran alegría al ver a Cuddles. El majestuoso Fénix descendió en picado y dejó caer una nota justo en las manos asustadas de Fleur. Los ojos de Harry siguieron a su familiar mientras ella corría tras su compañera de juegos favorita, gritos de alegría y un graznido de sorpresa cuando Cuddles ya había logrado tocar a Fawkes con un mordisco juguetón en sus largas plumas de la cola. Papá está aquí. Está con Dumbledore y quiere una explicación y asegurarse de que estoy bien. Aparentemente, Dumbledore le dijo que cree que estoy contigo. Fleur frunció el ceño al leer la nota antes de mirarlo. Dumbledore lo sabría. Esto también pasó la primera vez que Daphne bajó, le informó Harry, y se le ocurrió que a Natalia no le había pasado. Pensó que, de los tres, ella era la más propensa a tener este problema. La única razón real para no tenerlo podría ser que Iván no tuviera una relación cordial con Dumbledore, o una razón para sospechar que Harry había estado en el castillo con su hija. Tendría que pensarlo mejor. ¿Quieres escribirle una nota?, preguntó Harry, y luego añadió. Seguro que Fawkes la aceptaría. El pájaro en cuestión emitió un breve trino mientras aminoraba la marcha con cuidado para que Cuddles, que lo perseguía con demasiado entusiasmo, pasara volando, esquivando por completo a Fawkes. No. Debería irme. ¿Me acompañas?, preguntó con voz ligera y esperanzada. Harry negó con la cabeza de inmediato. No podía irse ahora. Tenía que lidiar con algunas de las consecuencias de sus acciones precipitadas, y un tiempo para reflexionar y encontrar consuelo de la tormenta que se avecinaba sonaba genial. Su única preocupación real era que Daphne bajara a la cámara. Debería terminar mis estudios. ¿Vienes a cenar esta noche? Necesito, contarles a mamá y papá sobre nosotros. Harry percibió cierta decepción en su voz, y también esperanza. Por supuesto. ¿También quieres pasar la noche conmigo?, preguntó, mientras sus labios formaban una sonrisa burlona. Por supuesto, repitió la respuesta anterior, pero esta vez con una gran sonrisa. No era una propuesta que planeara rechazar en un futuro próximo, eso seguro. Ella se adelantó rápidamente y le dio un beso abrasador. Fleur se alejó 2 pasos y se detuvo de golpe. ¿Cómo salgo?, preguntó, volviéndose hacia él. Harry miró a Fawkes y vio que el pájaro altamente inteligente estaba volando hacia ellos, mientras Cuddles lo seguía perezosamente. ¿La aceptarás de vuelta?, preguntó Harry, mirando al pájaro. Fawkes respondió con un trino alegre y Harry agachó la cabeza en señal de reconocimiento. Bien, Fleur, coge una pluma de cola y salúdalos a todos de mi parte, le dedicó una sonrisa pícara mientras ella miraba al pájaro con recelo. Como si se encogiera de hombros, Fleur pasó del escepticismo cauteloso a la aceptación general y extendió la mano para agarrar una pluma de la cola cuando se detuvo justo antes de alcanzarla. Olvidé decirte que Daphne bajó mientras hacías tu hechizo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No creo que le alegrara que bajara y no me quedara. Los ojos de Harry se abrieron de par en par ante las palabras de Fleur y se preguntó si habría algún motivo oculto para no decírselo hasta que se marchara. Tras despedirse, Fawkes se llevó a Fleur en un instante. Harry dejó escapar un largo suspiro. Probablemente debería encontrar a Daphne, hablar con Slughorn y luego reunirse con los Delacours, sus nuevos suegros. Sus hombros se hundieron y dejó escapar otro largo suspiro. Con lo bueno siempre venía lo malo, y al final, siempre sabía que lo iban a joder. Así era su suerte. Pero, por una vez, lo esperaba con ilusión.